de la Biblia. Se toma la Biblia simplemente como un conjunto de ideas de gente que vivió en otros tiempos, en una cultura antigua, y que esa gente no tendría condiciones de entender el mundo de hoy en la opinión de la generación moderna. Al mismo tiempo, le han quitado la Biblia, han minimizado, casi quitado el elemento sobrenatural, los milagros de la Biblia. Para muchos teólogos inclusive hay que sacar todo lo que parece mito de la Biblia, que Jesús anduvo por encima de las aguas, que Moisés atravesó el Mar Rojo, todo eso que parece mentira, parece historia para niños, hay que sacar de la Biblia, porque el mundo ahora ya no se deja llevar simplemente por historias, sino que el mundo se ha vuelto racionalista. Es así como piensan muchos críticos de la palabra de Dios. Ahora, esto convierte pues la Biblia en un simple documento. Si vamos a mirar a la Biblia de esa manera, no pasa de un simple documento de tiempos remotos. Y el resultado lógico es que para muchos la Biblia se ha vuelto prácticamente irrelevante en nuestros días. Pero, ¿qué es lo que dice la propia Biblia al respecto de su autoridad? Ese es el tema de esta semana. Empecemos analizando la frase está escrito o escrito está. Esta frase fue dicha por Jesús 3 veces en el desierto de la tentación. El enemigo se acercó de Jesús con la Biblia, pero la usó de forma distorsionada. Tomó los versículos, los sacó de su contexto. Les hizo decir a los textos lo que el contexto no decía. Y Jesús se defendió, pero con la propia Biblia, interpretando la palabra de Dios en su propio contexto. Por ejemplo, al sentirse tentado por el apetito, Jesús respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, delante de esta primera tentación, apuntó hacia la palabra de vida, fuente suprema de autoridad divina, y de esta manera confirmó la autoridad de la Escritura. En la segunda tentación, al verse tentado con los reinos y la gloria del mundo, Jesús respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Cristo nos recordó que la verdadera adoración se centraliza en Dios y en nadie más, y que la mejor manera de adorar no es simplemente cantar, no es simplemente batir palmas, sino es obedecer a la palabra escrita de Dios. Finalmente, ante la tentación, en la tercera tentación, la tentación de la ostentación, de la presunción, Jesús respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, en estas 3 tentaciones Jesús respondió con las palabras, escrito está. Quiere decir, Jesús fue directo a la palabra de Dios. Solo la Biblia era la fuente de la autoridad para Jesús. La Biblia y solo la Biblia. Pero Él era Dios. Él podría haber cambiado algo o racionalizado en torno de algún concepto y sin embargo nos dio el ejemplo de respetar y considerar a la Biblia como la fuente de suprema autoridad sin discusión. Ahora, esta manera de pensar pues va contra el pensamiento moderno, porque nosotros vivimos en la era del relativismo y del pluralismo. Quiere decir, todo es relativo, nada es absoluto. Y si nada es absoluto, Dios tampoco es absoluto. Su palabra tampoco es absoluta. La verdad no es absoluta. Entonces viene el pluralismo. Hay muchas maneras de pensar, hay muchas verdades. Cada uno tiene su verdad. Pero la Biblia no nos enseña de esa manera. El propio Señor Jesucristo, siendo el Dios encarnado, Él tomó la Biblia y la respetó y la utilizó para enseñarnos que la Biblia y únicamente la Biblia es nuestra fuente de enseñanza. Vamos ahora a la segunda parte. Veremos aquí el tópico Jesús y la ley. El tema de la ley de Dios es clara en la Biblia. La ley tiene una función específica que es mostrar el pecado, pero ella no nos puede salvar del pecado. Somos salvos únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Pero en los días de Cristo, pues, los judíos pensaban que podían salvarse guardando los mandamientos.
Quiere decir, ellos habían perdido la visión correcta de la función de la ley y habían caído en el terrible abismo del legalismo, donde tú crees que por obedecer la ley te vas a salvar. Ahora, a pesar de ese malentendido que los judíos tenían de la ley, no creas que Jesús vino al mundo para anular la ley. En Mateo 5, 17 al 19, él mismo dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Tú te das cuenta que Jesús no podría haber anulado la ley de Dios, lo que él mismo le había entregado a Moisés en el monte Sinaí? Por lo menos eso es lo que Pedro dice en su discurso registrado en Hechos capítulo 7, versículo 38. Él dice, este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Pero aquí no dice que Moisés se encontró con Jesús, sino con el ángel. El ángel que le entregó los mandamientos a Moisés en el Sinaí no fue un simple ángel, porque en los versículos 31 y 32 del mismo capítulo 7 de Hechos dice, Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Era el ángel que hablaba, pero aquí el escritor bíblico Lucas, en Hechos, dice que él oyó la voz del Señor, que dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham. ¿Quién estaba hablando? El ángel. O sea, Jesús, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Y el espíritu de profecía aclara que ese ángel era Jesús. Por lo tanto, al cumplir la ley, Jesús enseñó con su ejemplo que él no había venido a anular la ley, sino a obedecerla y darnos un ejemplo a seguir. Pero entonces, ¿por qué Jesús habla de un nuevo mandamiento? Leamos Mateo 22, 35 al 40. Dice así, y uno de ellos, intérprete de la ley, uno de ellos de los que estaban ahí, era un intérprete de la ley. Había gente especializada en interpretar la ley de Moisés. Ese intérprete de la ley preguntó por tentarle. No preguntó para aprender, preguntó para tentar a Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y más adelante Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ahora, muchos cristianos han inferido erróneamente que este es un mandamiento nuevo, amar a Dios y amar al prójimo. Serían dos mandamientos nuevos. Y ellos piensan, ya que es así, entonces, de alguna manera, el Evangelio del Nuevo Testamento reemplaza a la ley del Antiguo Testamento. Pero la verdad es que Jesús solo estaba enseñando algo que ya había sido escrito en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5, por ejemplo, decía, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, yo Jehová. O sea, Cristo no anuló la ley, sino que les recordó a los judíos de su tiempo que los 10 mandamientos son apenas una explicación de estos dos principios básicos. Primero, el amor a Dios y segundo, el amor al prójimo. Y es una lección que hoy día nosotros también tenemos que aprender. Bueno, vamos a la tercera parte.
Viene bajo el subtítulo de Jesús y toda la Escritura. Ahora, para hablar de este punto, leamos Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Estas palabras, querido Jesús, las dijo a los dos discípulos cuando estaban camino de Emaús, después ya de la resurrección. Jesús ya había resucitado. Sin embargo, los discípulos pensaban que todo estaba perdido, que todo había acabado, ya que Jesús había muerto. Simplemente, ¿por qué pensaban ellos así? Porque no conocían bien la Biblia. Porque si la conocieran, si conocieran el Antiguo Testamento bien, sabrían que estaba profetizada también la resurrección de Cristo. Entonces, en este contexto viene el texto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ahora debemos destacar la expresión en todas las Escrituras. Jesús respetó la palabra de Dios. No solo la respetó y la obedeció, sino que la conocía muy bien. Por eso el enemigo en el desierto no lo pudo derrotar, porque Jesús se defendió con la misma palabra de Dios. Y por eso también ahora les explico a los discípulos que estaban tristes todo lo que estaba sucediendo. Con esta frase Jesús les enseña a los discípulos, con su propio ejemplo, que ellos también deben enseñar toda la palabra. Pero pensemos ahora en Mateo 28, 18 al 20, la comisión evangélica. ¿Qué es lo que Jesús dice aquí? Jesús les dice a los discípulos de aquel tiempo, y también a nosotros por extensión, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero esa autoridad, esa potestad, permanece arraigada en su Padre y en toda la deidad, porque Él les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego viene el pasaje clave, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda la Escritura, todo lo que les he ordenado, todo lo que está escrito, todo lo que han recibido de Dios. Obedezcan, sigan, guarden y ustedes prediquen el Evangelio y enseñen a las personas todo lo que he enseñado. Ahora, ¿qué enseña y manda Jesús? Pues sus enseñanzas se basan en todas las Escrituras. Es por eso que la regla de nuestra fe tiene que ser la palabra y la fuente de nuestra enseñanza tiene que ser la palabra de Dios. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Veremos aquí que Jesús reconoció el Antiguo Testamento como la palabra inspirada por Dios. El término escritura o escrituras aparece varias veces en su boca para referirse a los libros comúnmente conocidos hoy como el Antiguo Testamento. En ese tiempo, en el tiempo de Cristo, era la ley y los profetas. Hoy día el Antiguo Testamento. Según los evangelios, Jesús acudía, iba, buscaba con frecuencia las sinagogas. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Y ahí en las sinagogas pues se leía y se comentaba los textos bíblicos de las Escrituras. De ellas Jesús extraía numerosos ejemplos y enseñanzas para su predicación y para las discusiones con los escribas y fariseos. Él mencionó a Abel, a Noé, a Abraham, a Lot, a David, Salomón, Elías, Eliseo, Jonás, entre otros. Todos estos personajes fueron mencionados por Jesús. De todo esto concluimos que si Jesús, siendo el propio Dios hecho carne, siendo uno con su Padre y con el Espíritu, teniendo toda la autoridad necesaria para hablar por sí mismo, sin la autoridad de lo que estaba escrito, que era la palabra de Dios, él podría haberle hecho. Y sin embargo, él reconoció la autoridad bíblica y utilizó la Biblia como fuente de sus enseñanzas. Entonces, ¿cuánto más nosotros deberíamos seguir su ejemplo? En Lucas 4, por ejemplo, Jesús un sábado se dirige a la sinagoga en la ciudad de Capernaum, le dan las Escrituras y él abre la Biblia en Isaías y lee un texto de Isaías y explica a Isaías.
Jesús era un predicador bíblico. Por eso los predicadores de hoy, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos adelante para predicar es abrir la Sagrada Escritura y sacar el mensaje. Porque la gente no va a la iglesia para oír la opinión de un ser humano. La gente quiere respuestas divinas, quiere soluciones divinas. Y nosotros, así como Jesús, tenemos que usar la palabra de Dios para llevar paz, solución, para abrir los ojos, esperanza, fuerza para vencer las tentaciones, todo sacado de la palabra de Dios. Llegamos ahora al fin de este estudio, hablando de los apóstoles y la Biblia. Sabes, los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia de la misma forma que lo hizo Jesús. En cuestiones de doctrina, ética, cumplimiento profético, el Antiguo Testamento para los apóstoles era la palabra autoritativa de Dios. No encontramos nada en ninguna parte que los apóstoles hayan hecho o hayan dicho algo que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. Todos los apóstoles creyeron en la Biblia y citaron ampliamente a la Biblia que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento. Observa, por ejemplo, lo que te voy a mencionar ahora. Y mira cómo los apóstoles usaron la palabra de Dios. Santiago 1:11 amonesta contra los ricos, pero él cita a Isaías y al Salmo 103. Pedro habla de un cordero sin tacha, pero él cita Éxodo 12:5. Pablo habla de la naturaleza pecaminosa del hombre en Romanos 3, pero él cita Salmos 14. Juan habla de la creación del universo, pero él cita Génesis 1 y Colosenses 1:17. Sobre la creación de Adán y Eva habla Pablo escribiendo a Timoteo, pero cita Génesis 1 y 2. La tentación de Eva es citada por Pablo a Timoteo, pero cita Génesis 3. La desobediencia y el pecado de Adán, Pablo habla de eso en Romanos 5, pero cita Génesis 3. Quiere decir, los escritores del Nuevo Testamento hablaban lo que hablaban, citando el Antiguo Testamento. Para ellos, el Antiguo Testamento era fuente de autoridad. Por supuesto, lo que acabo de mencionar es apenas una pequeña luz que muestra que los escritores del Nuevo Testamento hicieron del Antiguo Testamento su fuente de información y de autoridad. Hay cientos de referencias del Antiguo Testamento registradas en el Nuevo Testamento. Un erudito, por ejemplo, ha compilado una lista de 2,688 referencias específicas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. 400 referencias de Isaías, 370 referencias de los Salmos, 220 referencias de Éxodo y otras. Si a esta lista se agregan alusiones temáticas y motivos, la cantidad aumentaría considerablemente. Los libros del Nuevo Testamento están repletos de referencias a las profecías del Antiguo Testamento que a menudo se presentan con la frase «está escrito». Todo esto confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. ¿Y por qué no tendrían que ser también la fuente de nuestra enseñanza hoy? Ahora, todo esto puede caer y quedarse solo en el terreno de la teoría. El propósito de la Biblia no es informar, el propósito de la Biblia es transformar. De nada vale que tu cabeza esté llena de datos y de informaciones. Lo que importa, lo